Queridos estudiantes, vamos a resolver las preguntas de progresión geométrica. Antes de resolver tenemos que recordar estas fórmulas. Y esta vez vamos a agarrar la primera fórmula para poder resolver. Antes de eso tenemos que buscar en la progresión geométrica la razón. ¿Cómo se busca la razón? Simplemente dividiendo el número con su antecesor. 12 entre 4 es 3. Que eso significa que va a avanzar multiplicando por 3. Aquí ya lo tenemos. Asumo que significa primer término. El 4 se ubica en el primer término, el 12 en segundo término, el 36 en tercer término. Aquí ya hemos puesto que la razón es 3. 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. 36 por 3, 108. Y así sucesivamente. Y entonces vamos a utilizar la primera fórmula para poder resolver esta pregunta. En esta fórmula simplemente reemplazamos en esta. A sub n copiamos tal como está, igual a sub 1, que significa primer término. El 4 es el primer término. Y ya reemplazamos, en vez de a sub 1 ponemos 4. Y ya por r, que es la razón, es 3. Ahí está, de aquí, la razón que va multiplicando es la razón. 3 elevado a la n menos 1. Esto es la respuesta de esta pregunta. Término general de esta progresión. Pasamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dice: calcule la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica. 1, 2, 4, 8, 16. Aquí es fácil para encontrar la razón, porque va avanzando multiplicando por 2 nada más. Ya reemplazamos, la razón es igual a 2. N es el lugar de ubicación. 10. A sub n significa el último término, el valor del último término. Aquí sabemos el valor del último término, no sabemos, solo sabemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta quinto término nada más. El 10, término 10 no sabemos cuánto es. Por lo tanto, entonces tenemos que utilizar la primera fórmula. Aquí está la primera fórmula, a sub n igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Reemplazamos nada más a igual a sub n, en vez de a sub n, en valor de n ponemos 10, porque queremos encontrar el término 10, a sub 10 igual a sub 1 es el primer término, que es 1, por la razón, que es 2, elevado a la 10 menos 1. ¿Por qué 10? El 10 es el valor de n, ahí está. El valor de n es 10, por eso 10 menos 1. Luego operamos nada más aquí. A sub 10 igual 1 por 2 a la 9. ¿Por qué 2 a la 9? Porque aquí está restando 10 menos 1, 9. Entonces es 2 a la 9. Finalmente, a sub 10 es igual a 2 a la 9. ¿Por qué? Porque el resultado de la potencia, la cantidad multiplicada por 1 es el mismo número, por eso lo estoy poniendo 2 a la 9. Ahí lo dejo. Seguimos. Como ya hemos encontrado el valor del término 10, ya ahora sí podemos utilizar la siguiente fórmula, que es suma de los 10 primeros términos. Muy bien, aquí vamos a utilizar esta fórmula, suma de n términos, a sub n por la razón menos el primer término, entre la razón menos 1. Reemplazamos. Estamos buscando, vamos a calcular la suma de los 10 primeros términos, por lo tanto ponemos a sub 10. Y igual a sub n, que era el valor del último término. ¿Cuánto era? Ahí está, mira, el valor del último término es 2 a la 9.
Ya ponemos, reemplazamos 2 a la 9. Es el valor del último término. Por la razón que es 2. Aquí está la razón. Aquí la razón es 2. Por eso estamos reemplazando con el 2. Menos 1. ¿De dónde viene 1? Viene del primer término. Aquí. Primer término es 1. Por eso hemos puesto aquí 1. Que a sub 1 significa primer término. ¿Ya? Muy bien. Entre R menos 1. ¿La razón cuánto es? ¿Cuánto era? 2. En vez de R ponemos 2. La razón menos 1. Nada más operamos. En el siguiente. A sub 10 igual 2 a la 10. ¿Por qué 2 a la 10? Recordar que en una multiplicación cuando los bases son iguales, los exponentes se suman, ¿ya? Aquí 2 a la 9 por 2. Aquí como no veo nada se sobreentiende que hay 1. Entonces ponemos el mismo número aquí 2 y el exponente va a sumar 9 más 1, 10. Aquí está 10, ¿ya? Y el menos igual, copiamos igual, menos 1, ahí está, 1, ya. Todo entre 1. ¿Por qué 1? Porque 2 menos 1 es 1 nada más. Finalmente ya operamos suma de los 10 primeros términos igual 2 elevado a 10 es 1024. Tienen que multiplicar 10 veces 2. Les va a salir 1024 menos 1. Finalmente la suma de los primeros 10 términos es 1023. Es la respuesta de la pregunta número 2. Ahora sí pasamos a la pregunta número 3. Calcule la suma de los términos de una progresión finita de primer término 1, razón 3 y último término 240. Aquí ya nos está dando todos los datos. Simplemente reemplazar en la fórmula y resolver. Datos primer término. Aquí dice primer término 1, ahí está, 1. Luego dice razón 3, ahí está, razón 3, ahí están los datos. Último término, 240, ahí está. A sub n, que es último término, es 243. Muy bien. Vamos a reemplazar en esta fórmula nada más. Ya. Muy bien, aquí ya está resuelta. Muy bien. Suma de n términos igual a sub n, que es último término. ¿Cuánto era último término? 243, ahí está, a sub n. 243 último término. Por la razón, que es R, ahí está, por la razón. Menos primer término. Ahí está, primer término, 1, menos 1. Todo entre la razón menos 1. La razón es 3, menos 1, ahí está. Ahora operando. Primero multiplicamos 243 por 3, 729, menos 1 entre 2. Restando nos queda 728 entre 2. Dividiendo, finalmente la respuesta es 364. Es la respuesta del número 3. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 4. Aquí es más fácil ya. Calcule la suma de todos los términos de la progresión geométrica. 8, 4, 2, 1. De igual manera buscamos la razón dividiendo con su antecesor. 4 entre 8. Dividiendo 4 entre 8 va a salir en decimales, pero lo dejamos en fracciones nada más. 4 entre 8 podemos simplificar cuarta 1, cuarta 2, entonces un medio. La razón sería un medio. Ya, si la razón es un medio, eso significa vamos a multiplicar con la razón, ¿no es cierto? 8 por un medio es 4. De igual manera, 4 por un medio es 2. Ahí comprobamos que de esa manera se resuelve la razón. Aquí en los datos ya hemos reemplazado. Primer término, ahí está el 8. Primer término es el 8. A sub 1 igual 8. La razón, un medio. ¿Ya? Y finalmente utilizamos esta fórmula del infinito. Suma del infinito igual primer término entre 1 menos la razón. Primer término, aquí está, primer término es 8. ¿Okay? Primer término, 8, ahí está, 8. Entre
1 menos la razón que era 1/2, ¿ya? Entonces operamos 1 menos 1/2, nos sale 1/2 nada más, aquí abajo ya está operado. El 8 copié tal como está, ¿ya? Seguimos finalmente. Esto recordar, resolver de manera extremos y medios, o si no, la orejita. ¿Ya? Otros lo llaman como la orejita, mira, aquí está. ¿Por qué lo puse 8 entre 1? Es lo mismo decir 8 entre 1 igual a 8. Claro, 8 entre 1, todo dividido entre 1 es el mismo número. Por eso he puesto aquí 8 entre 1. ¿Para qué? Para operar de esta manera extremos y medios, o si no la oreja, ¿ya? 8 por 2, 16. 1 por 1, 1 nada más. Finalmente 16 entre 1 es 16. Eso es todo.